Y vamos a empezar a hablar de la generación del 27 en una primera parte. Estoy tema 6 teoría y recursos, y el segunda entrada, literatura y la generación del 27. Bueno, ya habéis comentado varias veces, así de pasada, que este tema de literatura muy importante. ¿Por qué? Porque esta generación del 27, que recordar, generación en literatura es un grupo de escritores, de artistas. Esta generación es, con mucho, con diferencia, la más importante quizás de todo el siglo XX, la literatura en español aquí en la península, y contiene algunos de los autores, sobre todo Lorca, Federico García Lorca, que son no solo más importantes de la época contemporánea, sino que podríamos decir de toda la literatura en español. O sea, de toda la historia de la literatura en español. Lorca es, empezando por la izquierda, el segundo, ¿vale? De repente habéis visto su cara, su rostro en algún otro sitio, porque bueno, su fotografía, pues lógicamente al ser el más importante y tal, y también por el fin trágico que tuvo, aparece mucho, y porque es el autor más importante, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Todos son relevantes, todos tienen importancia, claro que sí, por eso se habla de ellos y aparecen como miembros de esta generación del 27, pero la estrella rutilante, la que está por encima de todos, es, como digo, Federico García Lorca. Bueno, ¿por qué muestro esta foto? Que también es bastante conocida así en ámbitos académicos. Vamos a empezar hablando de que hay un hecho concreto que marca el principio de este grupo. Es decir, que tradicionalmente se suele decir que a partir de esta reunión que hicieron, que está ahí fotografiada, es que se empieza a hablar de generación del 27, de que se empiezan a considerar ellos como un grupo. Esto es relativamente falso. Efectivamente, se reunieron concretamente en Sevilla, en el Círculo de Bellas Artes en 1927, para celebrar el centenario de uno de los centenarios, creo que el tercero, ahora lo comprobaremos, de la muerte de Góngora, que es poeta barroco, del siglo XVII, y también de las figuras literarias más importantes de la historia de la literatura. Bueno, pues se reunieron para hablar de Góngora, para homenajearlo, ¿no? Y al final de esa jornada o de esa jornada se hicieron estas fotos. Eh, pero antes de ese momento, antes de encontrarse en Sevilla para hablar de Góngora, ya se conocían entre sí, ya tenían conciencia, se consideraban a sí mismos como un grupo unido con características y elementos comunes, que incluso trabajaban de forma común, es decir, en conjunto. Había veces que había ensayos, obras o cualquier otro tipo de trabajo que realizaban a lo mejor varios autores entre sí, colaboraban pasándose o intercambiando ideas, o cuando alguien escribía un poema, porque son fundamentalmente poetas, y pasaba a otro compañero, a otro de estos autores de la generación del 27 para que lo revisara o editara, etcétera, etcétera. Es decir, es verdad que por tomar una referencia se empieza a hablar de generación del 27 a partir de este momento, pero a diferencia también de otros grupos artísticos de otras generaciones, ellos ya se conocían, ya había una relación de proximidad, de cercanía, de amistad incluso, ¿no? Entre todos ellos, ¿no? No es que escribieran cada uno por su cuenta, etcétera, y al cabo de los años viniera alguien académico, uno de la universidad, diciendo, todos estos autores que tienen un elemento común, unas características comunes, los vamos a llamar generación del 27, ¿no? Ellos mismos escribieron sobre el grupo, ¿no? Es decir, hicieron ensayos hablando del grupo, de sus características comunes, de su forma de trabajo, y ellos mismos fueron los que se llamaron, sí, se llamaron a sí mismos generación del 27. Por eso es como digo que hay esa diferencia, ¿no? Respecto de otra generación. Bueno, con esto que estoy diciendo, no es que estoy quitando tiempo ni nada, porque básicamente es con lo que empezamos, ¿no? Esta teoría. Como veis, que es un poco rápido, al final, como siempre, de la sección, y como siempre suele ser en literatura, el archivo que viene indicado como resumen, ¿no? Bueno, y como digo, pues es un poco por lo que se empieza, ¿no? Como dice ahí, que tenían esa conciencia. Cuando dice lo de que tenía esa conciencia de grupo, insisto, es que se sabían, se conocían, trabajaban juntos y se sabían que era un grupo, ¿no? Como uno tiene claro cuál es su grupo de amigos,
no te vas a poner, digamos, a decir, bueno, pues mi grupo de amigos incluye tal, 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 sino que, bueno, uno sabe, tiene conciencia clara de quiénes son sus amigos y del grupo que se forma, ¿no? Bueno, ahí tenéis una primera nómina de autores, Berti, Lorca, Guillén, Ramos Alonso, Herrero Diego, etcétera, etcétera, que ahora después iremos yendo y estudiando, ¿no? Porque primero vamos a ver las características generales, con primero la evolución temporal del grupo, porque en este caso el contexto histórico es interesante, es importante, y luego las características comunes, es decir, cuáles son las ideas, o ya adelanto, la idea fundamental y principal de la generación del 27, que todos, de una manera u otra, con su voz propia, con su estilo propio, cada autor expresó y a los que todos estaban de acuerdo. La característica, insisto, esencial que los define como autores del 27, ¿no? Bueno, son autores que más o menos todos estaban en una franja de edad parecida, ¿no? Eh, y bueno, unos un poco más mayores, unos más jóvenes, ¿no? Pero más o menos todos estaban un poco, insisto, en una franja parecida. Todos se encuentran de alguna manera en Madrid, que bueno, era en ese momento, hoy quizás esté un poco más repartido, pero en ese momento era el centro cultural, literario, etcétera, etcétera. Y llevan a cabo, como digo, esa labor literaria. En una primera idea, en una primera referencia, una labor literaria que consistía o tenía como objetivo cambiar la literatura, renovar la literatura, hacer algo nuevo y diferente. Prácticamente que eso, en esencia, es el objetivo común de todos los movimientos literarios, ¿no? Hacer algo diferente del anterior, cambiando o renovando la literatura. Bueno, vamos a ver eso, como digo, esas etapas, la evolución temporal. ¿Vale? Insisto, aunque ya se conocían antes del 27, ¿cierto? El próximo año hartaréis de ver por todos lados la generación del 27 porque se cumplirán 100 años. Y y habrá múltiples actividades, más académicas, menos académicas, para recordarle a la gente, ¿no? Que existió esta generación, quiénes eran, etcétera. Pero eso es el año que viene. Todavía estamos en el 26. Insisto que aunque ya se conocían, ya eran un grupo de por sí, de amigos, de compañeros, de escritores, etcétera, el momento de referencia a partir del cual podremos decir que se constituyen, o al menos nosotros podemos decir que se constituyen como generación del 27, es ese encuentro en Sevilla que decía. Iniciando la andadura del grupo, y esta primera etapa acabará, como dice ahí, más o menos en torno al 1929, es decir, pues ya al principio de los años, de la década de los años 30, ¿no? Es una primera etapa, no es muy larga, como veis, en el tiempo, eh, eh, en la que, digamos, es una etapa más de juventud. A lo mejor no en la edad, pero sí en la poesía, ¿no? En las composiciones poéticas, en la obra que escriben, ¿no? ¿Por qué? Porque teniendo esas influencias, como dice ahí, modernistas, influencias contemporáneas de las vanguardias, o incluso de Becker, ¿no? Que ya vimos que era del 19, del romanticismo. Ellos escriben una poesía en la que les interesa sobre todo la forma, cómo está escrito, qué lenguaje se utiliza, qué figuras literarias, símbolos, imágenes, etcétera, etcétera. Es decir, la poesía sobre todo es lenguaje. Lo que les interesa es la forma, que quede un poema perfecto, un poema bello en cuanto a esa forma, ¿no? No les interesa tanto que también hablan, pero la prioridad en estos momentos, en esta literatura o en esta poesía, no es hablar de las emociones humanas, del ser humano, de los sentimientos, de esa parte, ¿no? Sino más bien fijarse en la forma, que los poemas estén bien construidos, qué vocabulario utilizo, que sean, que influencia vanguardista, rompedores diferentes, etcétera, etcétera. Eso, digamos, es una primera etapa. ¿Qué pasa? Que ya en la década de los 30 y hasta el comienzo de la Guerra Civil, que es en el 1936, la situación, y hablamos un poco del contexto histórico, la situación política, social en España es, diríamos, explosiva. Es decir, por supuesto, prácticamente desde el siglo XVIII y sobre todo desde el siglo XIX, siglo anterior, ha sido esa situación social, política, económica, etcétera, siempre ha sido una situación
de crisis en España, con momentos mejores, momentos peores, pero ahora ha alcanzado ya como el clímax, que se dice, es decir, está quizás en el peor momento. España era ese problema o esa división de las dos Españas, es decir, una España identificada, digamos, como una ideología así en general, más progresista, que eh, apostaba por la modernidad, aportaba por nuevos valores, nuevas ideas, y por otro una España, que puede ser un poco más conservadora, que se basaba más o que quería la defensa de las tradiciones, de lo que ya estaba establecido. Por ejemplo, en cuanto a la religión había posiciones enfrentadas, muy, bueno, en todo, pero en la cuestión religiosa era muy claro, porque por un lado estaba ese bloque, insisto, más progresista, había mucho anticlericalismo incluso en contra de la Iglesia, mientras que el sector conservador, la Iglesia, la religión era un pilar fundamental. Bueno, como decía entonces, hay ese enfrentamiento que viene de largo, pero que en esta década, en estos 6 años, desde el establecimiento, sobre todo de la Segunda República, en 1931, va a subir de todo. Va a subir de grado de tal manera que al final todo el mundo tenía claro, todo el mundo, de todos los bandos, de todas las ideas, la única solución iba a ser un enfrentamiento armado. No sabían exactamente de qué manera, cómo, pero tenían claro que la única solución, hasta tal punto había llegado ya el enfrentamiento, la polarización que diríamos hoy en día, que se veía que la única solución posible al conflicto era un conflicto violento. Y así ocurrió a partir de julio de 1936. Pero previo a eso hubo asesinatos de políticos, quemas de iglesias, quemas de conventos, bueno, revoluciones, ¿no? Por ejemplo, la revolución del 34 en Asturias, donde los mineros se levantaron contra la policía y contra el ejército, etcétera, etcétera. Hasta que, como digo, pues ya en julio del 36 se produce pues el alzamiento, la rebelión, el golpe de Estado, todas las denominaciones son posibles o válidas, de esa parte del ejército apoyado por los sectores más conservadores, ¿no? Y liderados por Franco, frente a lo que era la legalidad establecida, que eso sí es así, de la República, ¿no? Iniciando esa guerra civil que duró hasta mayo de 1939 y supuso un cambio definitivo y total del país. Pues bien, a lo que nos interesa, puesto que la situación política y social es así, es tan grave, los autores del 27 son conscientes de que ya no pueden estar al margen de eso, ya no pueden dedicarse únicamente a ver qué bonito me queda el poema en cuanto a lo que es cómo lo escribo. Son conscientes de que ellos también deben, y ya lo hacían en otros ámbitos, ya estaban implicados directamente en otros ámbitos, pero que también lo tienen que hacer a través de la literatura, de su literatura. Y entonces es un momento en las que ellos piensan que su forma de participar o de intentar aplacar, no tanto quizás solucionar, pero sí aplacar o mejorar esa situación crítica que se vivía, era explorando a través de sus poesías las angustias humanas, las preocupaciones, eh, todo eso, esos sentimientos, ese cóctel de sentimientos y de emociones que se estaba produciendo, ¿no? Porque claro, todas estas tensiones, atentados, etcétera, violencia, pues lógicamente provoca una serie de sentimientos, ¿no? De angustia, desesperación, terror, sentirse amenazado, etcétera, etcétera. Pues bien, todo eso es lo que ahora empiezan a explorar de forma clara y profunda en sus poesías. Quizás la idea que tenían era que si, pues la que hemos visto otras veces con otros grupos literarios, si exponen todo este cúmulo de sentimientos tan negativos a través de sus poesías, si la gente lee esas poesías, escucha esas poesías, reflexionará sobre eso, sobre esa situación, esas situaciones que provocan esos sentimientos y de repente reflexionará y no las llevará a cabo. Bueno, un idealismo artístico que está muy bien para escribir grandes obras literarias, pero que desgraciadamente en la realidad no tienen ese efecto, ¿no? Ahí sigue habiendo influencias de todo tipo, ahora después hablaremos, pero en este caso el surrealismo, la influencia surrealista, pues son como más evidentes. Y por último, la tercera etapa, que realmente la tercera etapa es la desintegración total del grupo, pues después de la guerra civil, después del 39. Durante la guerra civil, realmente ya el grupo sufrió, ya casi que podría decirse como que se separó, ¿no? Y cada autor intentó ya salvarse por su cuenta. ¿Por qué salvarse? A ver, estos autores, esta generación del 27, eran muchos, como hemos visto.
pues cada uno pensaba de una manera. Es decir, hay veces que, pues a través de los medios de comunicación, a través de tal, uniformizan mucho y nos hacen creer que, bueno, pues tal grupo todos son de derecha, o tal grupo, tal gente que piensa esto son todos de izquierda. No, afortunadamente la sociedad es variada y hasta que se diga lo contrario, en este país es una democracia en la que se respeta la libertad de expresión. Bueno, pues algo así pasaba también en la generación del 27 con tantísima gente, tantísimos autores, había opiniones de todo tipo. Había gente muy de izquierda, incluso ligada al Partido Comunista, como era, por ejemplo, Rafael Alberti, o gente que, digamos, estaba un poco más alejada de la política, pero que a lo mejor su ideología pues estaba más cerca de la derecha o de lo que era más conservador, ¿no? De una sociedad más tradicional, como por ejemplo era Lorca, que procedía, ya veremos, en su momento, de una familia adinerada de Granada, ¿no? Es decir, había de todo. Pero a ellos, pues, lógicamente, son, entre comillas, o al menos al principio, antes de que se desatara todo esto, no les importaría mucho, o al menos no les impediría trabajar, hablar, etcétera, etcétera. Punto. Bueno, pues una vez que ocurre la guerra civil, e insisto que cada uno en la guerra civil hizo lo posible por salvarse, porque, bueno, y eso iba que he mezclado las ideas. He dicho, estaba comentando que hay, como veis, o sea, de los diferentes autores, cada uno podía tener su opinión política y había de todo el espectro político, de todos lados. Pero eso sí, les unía el compromiso con la República. En el 31, cuando se acaba la monarquía y se instaura la Segunda República en España, sobre todo los artistas, los intelectuales y para el público, y para el pueblo en general, fue decir, ay, por fin vamos a tener un régimen que va a llevar a España a la modernidad. Ese era el anhelo, no era secreto, sino un anhelo expresado por todos los artistas y especialmente por los autores de la generación del 27 que se implicaron en el apoyo a la República, ¿no? Uno de manera muy directa, como por ejemplo puede ser Federico García Lorca, según veremos. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando llega la guerra, acaba la guerra quien gana, el bando ganador, es el que se ha rebelado, el que se levantó, el nacionalista, el conservador, queramos llamar, pues lógicamente a todas estas personas, sobre todo personas conocidas, señaladas, artistas, que se habían alineado, que habían apoyado a la República, pues tenían dos opciones: quedarse en España y por lo tanto ser sometido a detenciones, a juicio y quién sabe, a una ejecución, o salir por patas, al exilio, que es lo que hicieron la gran mayoría, los que pudieron, porque algunos hay, ya lo veremos, pues no pudo irse ni pudo exiliarse, ¿no? Por lo tanto, con cada uno se fue por un lado, se dispersa el grupo, desaparece el grupo. Muchos de ellos marcharon sobre todo a Latinoamérica, a los países latinoamericanos. La generación del 27 desaparece. Estos autores son escritores que seguirán escribiendo allá donde vayan. Lo que ocurre es que su poesía, lo que escriban, cambiará totalmente de tono. Como dice ahí, será una poesía de carácter más existencialista. Este término que no sé si ha aparecido ya alguna vez, pero cuando veáis existencialista, existencialismo relacionado con el arte, con la escritura, etcétera, pensad siempre en un punto de vista negativo sobre la vida. Pesimista, nostálgico, melancólico, siempre. Siempre que veáis asociado, veáis la palabra existencialista, existencialismo, siempre pensad en negativo. Y ese es el carácter de la poesía de aquellos que se van, porque lógicamente son exiliados que han tenido que salir de manera forzada de su país por sus ideas. Eh, Han salido además en una situación, tras una guerra, en donde tras esa guerra en el país ha quedado pues una situación, como digo, de opresión, de persecución, ¿no? De aquellos que no piensan como el nuevo régimen. Esa combinación de, por un lado, nostalgia por lo que se ha dejado atrás, de crítica social, como diceis, por lo que está pasando, se mezclan, ¿no? En esa poesía pesimista, ¿no? En donde, insisto, como hay un punto de vista negativo sobre el mundo, si hablan de otros temas, pues como el futuro, el sentido de la vida, lo que nos depara el destino, pues lógicamente siempre se hará, como digo, desde un punto de vista muy, muy negativo y muy desesperanzador. Como ya ves. Bueno, esas serían las tres etapas, ¿no? Que básicamente es inicio, apogeo y fin. Y vamos al menos a introducir las características, antes de pasar, como digo, a la parte de inglés, que por eso es que son las generaciones artísticas, los movimientos artísticos, los grupos artísticos,
Son grupos pues, porque, aunque, insisto, haya diferentes ideas, opiniones, estilos, tienen unas características comunes, que los definen como popular. En el caso de la generación del 27, la, quizá la característica más importante, la que realmente los diferencia de otros grupos, la que comparten todos sin lugar a dudas, es digamos, una mezcla, ¿no? Porque en realidad es lo mismo, ¿no? De esa primera y de esa segunda característica que estamos mostrando ahora. Mira, ellos querían hacer algo diferente, renovar la literatura, renovar la poesía. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo hacen o lo intentan hacer a través de la mezcla, de la unión de la tradición de la literatura española, es decir, de toda esa literatura, esa poesía que viene del pasado, y combinando esa tradición con la poesía más actual, con la poesía más moderna, con la poesía que intenta renovar y cambiar esa literatura. Y de esa mezcla de lo más tradicional y de lo más moderno, ellos lo meten todo como en una, vengo diciendo estos días, como si lo metieran en una licuadora, lo baten y sale la poesía del 27. Los autores del 27, bueno, se suele decir que para que alguien sea escritor, lo primero que tiene que hacer es leer, ¿vale? Evidentemente, los literatos, los artistas del 27 eran así. Tenían un amplio conocimiento y sabían, porque lo habrían leído, de toda esa tradición poética española, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, la poesía medieval, autores del Renacimiento, siglo XVI, imagina como Garcilaso de la Vega, el siglo de oro, ese siglo XVII, ese barroco español, con Góngora, que lo hemos mencionado, con Quevedo, con Lope de Vega, San Juan de la Cruz, etcétera, etcétera. Es decir, esa tradición poética, lo que era la poesía de siempre, lo que el español más o menos de a pie pensaba cuando le hablaban de poesía, toda esa tradición la conocían, la manejaban, disfrutaban de ella, lógicamente, como autores que eran. Pero a su vez, también tenían conocimiento de poetas y poesía moderna, ¿no? Como por ejemplo los poetas modernistas, como Rubén Darío, ahí se indica Unamuno, Machado, pero una poesía más cercana a ellos en el tiempo y también más contemporánea. Ya vimos que los modernistas intentaban hacer algo diferente, pero también de poetas vanguardistas, ¿vale? Como por eso, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez, ¿no? Que recordad que tenía esa poesía intelectual, seca, sin ningún tipo de belleza o decoración, ¿no? O que no sea exactamente poesía, pero la obra también de Ortega y Gasset, que también era un avanzado, un autor moderno y contemporáneo. Bueno, pues con todas estas influencias, insisto, las baten, las unen y sale la poesía del 27. En esa mezcla, de esa tradición y de la modernidad, de lo más actual, de la literatura más moderna y de la literatura más clásica, también, digamos, está en esa división una unión entre lo más culto y lo más popular, entre lo más elevado y minoritario, es decir, que un grupo solo muy experto, muy conocedor conocería, y lo mayoritario, esa poesía, esa literatura que todo el mundo podría disfrutar. Todo eso, como digo, se mezclan esos dos mundos, la tradición, lo más popular, lo que todo el mundo gusta o llega a entender, lo mayoritario, junto con lo más moderno, que significa que es algo más, digamos, más culto, una poesía más culta, más cerrada, más minoritaria, para gente mucho más entendida. Esos dos polos, a diferencia de lo que estaba pasando en la realidad, se unen y sale la generación del 27, la poesía de la generación del 27. Como veremos en la próxima sesión, el ejemplo más claro de todo esto es, o yo veo, sobre todo para que se entienda bien, el ejemplo más claro de esta unión entre contrarios, entre tradición y modernidad, se presenta en Lorca, sobre todo a través de una de sus obras más importantes de las que hablaremos, que es El romancero gitano. En el propio título de Romancero gitano ya hay una indicación de esa mezcla. Es un libro moderno, creo que se publicó en el 28 o 29, no sé, no tengo claro. Pero es un libro moderno de la época.
de la literatura de la época. Pero a su vez, esa modernidad se combina con la tradición. Dice romancero. Los romances, esas historias en verso que recitaban los juglares cuando iban de un pueblo a otro, vienen de la Edad Media, de los siglos X, XI, XII, etcétera. Y estamos en el siglo XX y Lorca retoma, escribe una poesía moderna, pero en una forma tradicional, con personajes tradicionales, ¿no? Veremos que ese romancero gitano se sitúa en un ambiente andaluz, muy tradicional, con el gitano, la gitana, la guardia civil, el torero, es decir, algo que uno piensa, sobre todo porque así también lo fomentó en su momento el régimen y tal, como lo más tradicional, español y demás, aunque solo sea una pequeña parte de todo lo que ofrece España culturalmente. Pero se asocia siempre un poco a esa imagen típica, tradicional, ¿no? Etcétera. Y eso se combina en poesías, es decir, ese romance, esas figuras, ese paisaje tradicional, se combina o aparece en romances combinado con temas quizás de siempre, pero tratados de una manera súper moderna, tratados de una manera a veces casi vanguardista, desde un punto de vista que hasta entonces no se habían tomado, no se habían presentado así. Es decir, por tanto, esa combinación de la tradición y de lo moderno. Vale, pues vamos a dejarlo por ahora aquí y continuamos como digo, en la próxima sesión con la literatura de la generación del 20.